¿Y si la realidad no fuera tan sólida como creemos? ¿Y si el mundo no estuviera completamente definido hasta que alguien lo observa? Durante siglos, los sabios hablaron de esto, no como ciencia moderna, sino como conocimiento antiguo. Hoy, la física cuántica parece estar tocando esa misma puerta. Este video no busca convencerte de nada, sino hacerte pensar. Porque tal vez no solo observas la realidad, tal vez participas activamente en ella. El hermetismo es una enseñanza antigua atribuida a Hermes Trismegisto. No hablaba de religión, sino de principios universales. Uno de los más conocidos dice, el todo es mente. Esto no significa que todo sea imaginación. Significa que la realidad responde a un orden más profundo, que no es solo material. Para el hermetismo, nada existe de forma aislada. Todo está conectado, y la conciencia no es un simple accidente. El ser humano no es solo un espectador del universo, es parte fundamental del mecanismo. Durante siglos, esto fue considerado algo simbólico, pura filosofía, hasta que la ciencia empezó a hacer preguntas realmente incómodas. A comienzos del siglo XX, los científicos realizaron un experimento que parecía muy simple. El experimento de la doble rendija. Dispararon partículas diminutas, electrones, contra una placa con dos ranuras. La lógica decía que si son partículas, dejarían dos líneas marcadas al otro lado, como dos balas atravesando dos agujeros. Pero si se comportaban como ondas, crearían un patrón de interferencia, con muchas líneas. Lo que pasó fue algo completamente extraño. Cuando nadie observaba el experimento, las partículas se comportaban como ondas. Pasaban por ambas rendijas a la vez, como si no supieran qué camino tomar. Pero en el momento en que los científicos ponían un detector para observar por cuál rendija pasaba cada partícula, estas se comportaban como partículas definidas. Pasaban por una rendija o por la otra, dejando solo dos líneas. El solo hecho de observar cambiaba el resultado. No la máquina, no la energía. El acto de la observación. Esto no es filosofía, es física experimental. Y hasta hoy, nadie ha podido explicarlo del todo. Aquí es donde aparece la pregunta incómoda. ¿Qué significa observar? No se trata solo de mirar, es interactuar. Cuando observas algo, lo medís, lo enfocás, lo definís. En un nivel fundamental, la realidad parece esperar una decisión para manifestarse de una forma u otra. Algunos científicos dicen, no es la conciencia, es el aparato de medición. Pero otros no están tan seguros, porque incluso cuando una máquina observa, alguien diseñó esa máquina, alguien decidió medir. El observador nunca desaparece del todo. El hermetismo lo decía de otra manera. Nada se manifiesta sin una causa mental. No como un acto de magia, sino como un principio de orden profundo. Ahora, bajemos todo esto a tierra con ejemplos de la vida real. Primero, la atención. Aquello a lo que le prestas atención crece. No porque lo inventes de la nada, sino porque lo reforzás con tus decisiones, tus acciones y tus hábitos. La mente no crea de la nada, pero sí orienta el resultado. Segundo, las expectativas. Imagina a dos personas que viven la misma situación. Una la ve como una amenaza, la otra como un desafío. ¿La realidad es distinta? No. Pero el resultado para cada una sí lo será. La percepción modifica la respuesta, y la respuesta modifica el futuro. Y tercero, el miedo. Cuando vivís esperando que pase lo peor, tomás decisiones defensivas, te cerrás y perdés oportunidades. No porque el mundo sea necesariamente hostil, sino porque lo observás desde el filtro del miedo. El observador condiciona el camino. El hermetismo no dice, sos culpable de todo lo que te pasa. Dice algo mucho más fuerte. Sos responsable de tu mirada. No controlás todo lo que sucede a tu alrededor, pero sí controlás cómo lo interpretás, cómo reaccionás y qué significado le das. Y eso, amigo o amiga, cambia tu vida mucho más de lo que crees. Por supuesto, hay que tener cuidado con los extremos. Esto no significa que todo sea imaginación, que el dolor no exista o que la injusticia no sea real.
El hermetismo no niega la realidad, te pide lucidez. No sos un Dios que puede moldear el universo a su antojo, pero tampoco sos una hoja llevada por el viento. Estás en el medio, en ese espacio poderoso entre el estímulo y la respuesta. Tal vez el gran error de nuestra era es creer que somos espectadores pasivos de la vida. La ciencia nos muestra grietas en esa idea. La sabiduría antigua ya lo intuía, no porque la mente controle el universo, sino porque la conciencia importa. La conciencia participa. Quizás la pregunta no es ¿qué está pasando?, sino ¿desde dónde lo estoy mirando? Porque cuando cambia el observador, algo en la realidad también cambia. No todo depende de vos. Pero mucho más de lo que crees empieza en tu mirada. Si te gustó, dale like y suscríbete para más contenido. Hasta la próxima.